primer proceso del metabolismo central de la planta es la fotosíntesis. Esta se ocupa de protones, 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Este proceso se lleva a cabo en el cloroplasto, en la membrana del tilacoide. La fase luminosa es la primera etapa de la fotosíntesis. En ella la energía solar se convierte en energía química. La luz es absorbida por los complejos formados por clorofilas y proteínas llamadas fotosistemas, que se ubican en el cloroplasto. El fotosistema 1 y el fotosistema 2 son los dos encargados de captar la luz y de enviar su energía para impulsar el transporte de electrones a través de una cadena de receptores. El fotosistema 1 y 2 atrapa la luz aumentando la energía de los electrones a niveles más altos que su estado fundamental. Esta energía se va transportando entre diferentes moléculas de clorofila hasta el centro del fotosistema 2. Se produce la separación del agua en los siguientes componentes: 2 protones de hidrógeno, 1 de oxígeno y 2 electrones. El oxígeno se unirá con un sobrante de agua de la molécula para crear oxígeno atmosférico. La energía luminosa se absorbe en la clorofila. Responde básicamente en 2 longitudes de ondas específicas, 680 y 700 nanómetros. Estas 2 longitudes de onda excitan a uno u otro fotosistema. La energía lúmica en forma de fotón se transmite en los electrones externos de la molécula de clorofila, los cuales escapan de la misma y producen una especie de corriente electrónica al interior del cloroplasto al incorporarse a la cadena transportadora de electrones. Esta energía puede emplearse en la síntesis de ATP mediante la fotofosforilación y en la síntesis de ADP. Ambos compuestos son necesarios para la siguiente fase o ciclo de Calvin. Durante dicho ciclo se sintetizarán los primeros azúcares que servirán para la producción de sacarosa y almidón. En las plantas, el dióxido de carbono entra al interior de la hoja a través de unos poros llamados estomas y se difunde hacia el estroma del cloroplasto, el sitio en el cual se producen las reacciones del ciclo de Calvin, donde se sintetiza el azúcar. Estas reacciones también se llaman reacciones independientes de la luz porque la luz no las causa directamente. En el ciclo de Calvin, los átomos de carbono se fijan o se incorporan a las moléculas orgánicas y se utilizan para formar azúcares de 3 carbonos. Este proceso es estimulado por el ATP y NADPH, que proviene de las reacciones luminosas y depende de ellos. A diferencia de las reacciones dependientes de la luz que ocurren en la membrana tilacoidal, las reacciones del ciclo de Calvin ocurren en el estroma, en el espacio interior de los cloroplastos. Reacciones del ciclo de Calvin. Las reacciones del ciclo de Calvin se pueden dividir en 3 etapas principalmente: fijación del carbono, reducción y regeneración. Fijación del carbono. Una molécula de CO2 se combina con una molécula aceptora de 5 carbonos, ribolosa 1,5-bifosfato. Este produce un compuesto de 6 carbonos que se divide para formar 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos llamado ácido 3-fosfoglicerato. Esta reacción es catalizada por la enzima rubisco, ya que nuestra molécula de 6 carbonos es muy inestable y rápidamente es dividida para formar 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos. Reducción. En la segunda etapa, el ATP y el NADPH se utiliza para convertir las moléculas de 3-PGA en moléculas de azúcar de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato. Esta etapa se llama así porque el NADPH debe donar sus electrones o reducir a un intermediario de 3 carbonos para formar el G3P. La etapa de reducción del ciclo de Calvin, que necesita ATP y NADPH, convierte el 3-fosfoglicerato en un azúcar de 3 carbonos. Este proceso ocurre en 2 pasos principales. En primer lugar, cada molécula de 3-fosfoglicerato recibe un grupo fosfato
del ATP y se convierte en una molécula con doble fosforilación llamada 1,3-bisfosfoglicerato y deja el ADP como subproducto. En segundo lugar, las moléculas de 1,3-bifosfoglicerato se reduce. Cada molécula recibe 2 electrones de la NADPH y pierde uno de sus electrones grupos fosfatos para convertirse en un azúcar de 3 carbonos llamada gliceraldehído 3-fosfato. Este paso produce NADP y fosfato como subproductos. El ATP y el NADPH utilizados en estos pasos son productos de las reacciones dependientes de la luz, la primera etapa de la fotosíntesis, es decir, la energía química del ATP y el poder reductor de la NADPH que se genera con la energía de la luz mantiene en funcionamiento el ciclo de Calvin. De manera recíproca, el ciclo de Calvin regenera el ADP y el NADP+, lo cual proporciona los sustratos necesarios para las reacciones dependientes de la luz. Etapa 3. Regeneración. Algunas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se van para formar glucosa, mientras que otras deben reciclarse para regenerar el aceptor RUB. Existen 2 tipos de glucólisis, la aerobia y anaerobia. La glucólisis aerobia llega la glucosa a la mitocondria y la hexoquinosa le da 2 ATPs y se convierte en glucosa 6-fosfato. Como este está muy gordo, se tiene que convertirse. Aquí empieza la reactivación. La fosfoexosa isomerasa la degrada a la glucosa y le quita 6 carbonos y nos queda fructosa 6-fosfato. La fosfofructosina 1 le agrega un fosfato. Para la fructosa llega un hidroxiacetona para convertirla en gliceraldehído. Y al 1,6-fosfato, la triosofosfoisomerasa es transformada en 3-fosfato. ¿Qué es este? El gliceraldehído 3-fosfato, la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, quita un hidrógeno al aldehído y le agrega ATP. Aquí es la activación. Y deja de ser aldehído y se forma 1,3-difosfatoglicerato. Se necesita quitar un difosfoglicerato, por eso llega el fosfoglicerato quinasa. Y solo queda fosfoglicerato. Se redujo porque quitó uno y nos queda 3 fosfogliceratos. La fosfoglicerato mutasa quita otro fósforo y nos queda 2 fosfoglicerato. La enolasa transforma el glicerato en fosfoenol piruvato. Este es el último paso de la glucólisis. Consiste en la desfosforilización del fosfoenol piruvato, utilizando una molécula de ADP, transformándola en ATP mediante la enzima piruvato quinasa. Y nuestro último producto es piruvato. Entonces, el piruvato es lo que resulta del ciclo de la glucólisis, que a través de la piruvato deshidrogenasa se forma el acetilcoenzima que entra a esto que se le llama el ciclo de Krebs. Con la citrato sintasa se forma este compuesto, el citrato, y a través de la enzima aconitasa, el isocitrato. Después, por la isocitrato deshidrogenasa, se forma el alfa-ceto-glutarato. Después pasa a succinil-CoA mediante la enzima de alfa-ceto-glutarato deshidrogenasa. Y a través de la enzima succinil-coenzima sintetasa, y aquí intervienen también a la entrada de ADP y sale en forma de ATP y nos resulta el compuesto del succinatol. Después pasa este al fumarato por medio de la enzima succinato deshidrogenasa.
se forma aquí el fumarato. Y después con la enzima fumarasa, el malato. Con el malato pasa por esta enzima malato deshidrogenasa y nos resulta el oxaloacetato. Y ya es como aquí con la enzima citrato sinteasa puede volver a entrar el acetilcoenzima A y se vuelve a repetir el ciclo. La vía de pentosas es una ruta alterna de la síntesis de la glucosa que sale del ciclo de Calvin. Sus principales funciones son generar NADPH y sintetizar azúcares de 5 carbono. La unidad del poder reductor más provechoso con fines biosintéticos en las células es el NADPH que se produce aquí. Fases. Esta vía metabólica se compone de dos fases, una primera oxidativa y otra segunda no oxidativa. Fase oxidativa. La oxidación de la glucosa 6-fosfatos hasta ribulosa 5-fosfato. Se producen en dos reacciones que además generan dióxido de carbono y NADPH. La fase oxidativa comienza con la molécula de glucosa 6-fosfato. Esta, en conjunto con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se libera el NADPH más hidrógeno. Se pasa a la segunda molécula que se transformó a 6-fosfoglucanolactona. De ahí, junto con la enzima 6-fosfoglucanolactonasa y H2O, se forma la molécula 6-fosfoglucanato, que está en conjunto con la enzima fosfoglucanato deshidrogenasa, se libera NADPH más hidrógeno más CO2. Como resultado final de la fase oxidativa, se obtiene la ribulosa 5-fosfato. La segunda fase, o fase de interconversión de azúcares, se produce un conjunto de reacciones de isomeración y epimeración, transdolizaciones y transestorizaciones, reacciones glicolíticas y gluconeogénicas, que procuran un amplio conjunto de azúcares fosforilados interconvirtiendo las pentosas entre sí y finalmente de nuevo en hexosas fosfato. Este proceso es la cadena transportadora de electrones que ocurre en la membrana de la mitocondria, o también se llama fosforilación oxidativa. Para iniciar tiene que tener NADH o FADH, que en este caso lo unimos con uno de los NADH que resultan del ciclo de Krebs, es donde se puede aprovechar este. Entra y por medio de estos procesos redox se obtiene al final con la ATP sintasa, que es la última enzima de esta cadena, se obtiene el ATP. Es por eso que se conoce tan comúnmente a las mitocondrias como productoras de esta moneda energética tan importante para todo el metabolismo que se lleva a cabo dentro de la célula. La síntesis de las bases nitrogenadas se da después de la vía de pentosas, que formará los compuestos iniciales que requiere este tipo de síntesis. La síntesis de bases nitrogenadas purinas requiere el 5-fosforribosil 1-pirofosfato. El primer paso es el desplazamiento del fósforo por amonio para producir 5-fosforribosil 1-amina. Con la amina en configuración beta, la amidotransferasa asume la configuración activa solo luego de que se une con el fosforribosil 1-pirofosfato y la glutamina. Al igual que en la carbamil fosfato sintetasa, el amonio que se genera por hidrólisis de la glutamina pasa por un canal interno para alcanzar el fosforribosil 1-pirofosfato sin llegar a esta en solución. El grupo carboxilato de una glutamina es activado por fosforilación y luego ligado al grupo amino de la fosforribosilamina. Se formará un nuevo enlace amida y el grupo amino de la glicina actuará como nucleófilo en el próximo paso.
Se activa un formato que se añade al grupo amino para formar formilglicinamida ribonucleótido. Una transfiere un grupo formilo desde el N10 formiltetrahidrofalato y la otra activa el formato como formilfosfato que se añade directamente al grupo amino de la glutamina. El producto de esta reacción, el formilglicinamida ribonucleótido, se cicla mediante una ciclasa o aminomidazol para dar el anillo imidazol de las purinas. Aunque el paso es termodinámicamente favorable, se gasta un ATP para asegurar la irreversibilidad. Se añade un fosfato del ATP para actuar al grupo carbonilo y es desplazado por el nitrógeno unido a la ribosa. Hay una reacción intramolecular en la cual el nucleófilo y el carbono activado con fósforo están en la misma molécula. El bicarbonato es activado por fosforilación y luego atacado por un grupo amino exocíclico. El producto de la reacción se arregla para transferir el carboxilato al anillo. El carboxilato de imidazol se fosforila y el fósforo es desplazado por el grupo amino del aspartato. Así, en 6 pasos se unen la glutamina, formato, amonio, bicarbonato y áspara, forman un intermediario al que solo le faltan 2 átomos para la formación del anillo de purina. La enzima es la succinilo 5-aminomidazol 4-carboxamida ribonucleótido. El carboxilato del imidazol se fosforila y el fósforo es desplazado por el grupo amino del aspartato. Se elimina fumarato, un intermediario del ciclo de Krebs, dejando el átomo de nitrógeno unido al anillo imidazólico. Se añade un grupo formilo donado por N10 formiltetrahidrofolato para formar un intermediario que se cicla perdiendo agua para formar inosinato. Pasa una deshidratación espontánea seguida de ciclización. La vía se ramifica para formar IMP y GMP. Como resultado final, la adenosina 5-monofosfato y la guanosina 5-monofosfato. En la síntesis de bases pirimidínicas, la reacción 1 es que el dióxido de carbono es convertido a carbomilfosfato por la incorporación de un grupo amino proveniente de una glutamina, en una reacción que requiere 2 moléculas de ATP y es catalizada por la enzima carbamoil fosfato sintetasa tipo 2. En la reacción 2, el carbamoil fosfato reacciona con el aminoácido aspartato para formar carbamoil aspartato. Esta reacción es catalizada por la enzima aspartato transcarbomoilasa. En la reacción 3, el carbamoil aspartato pierde una molécula de agua y se favorece su ciclización. La reacción es catalizada por la enzima dihidroorotasa y se forma ácido dihidroorótico. Este ácido se ionizará en solución a dihidrorato. Reacción 4. Este compuesto es oxidado por la enzima orotato reductasa. A pesar de que esta reacción es conceptualmente muy simple, la orotato reductasa es una enzima muy compleja ya que usa FAD, FMN, centros fierro-azufre como cofactores de reacción y el NAD+ como aceptor final de los electrones. Reacción 5. Una vez que el orotato está formado, este se une al azúcar ribosa que ha sido activada en forma de fosforribosa pirofosfato o PRPP. Esta reacción la lleva a cabo la enzima orotato fosforribosil transferasa
y se produce el mencionado orotidilato, que puede sufrir una descarboxilación catalizada por la misma enzima, para convertirse en un ácido uridílico o UMP, que es el precursor directo de la uridina trifosfato. Reacción 7. La uridina monofosfato puede fosforilarse consecutivamente para rendir uridina trifosfato por la enzima nucleósidos monofosfato sinasa y posteriormente por la nucleósido difosfato sinasa. El CTP se puede formar a partir de UTP por la incorporación de un grupo amino proveniente de la glutamina. En una reacción que consume energía en forma de ATP, la enzima que lleva a cabo esta reacción se llama citidilato sintasa. La conversión de uridinato a timidilato es catalizada por la enzima timidilato sintetasa. Esta reacción requiere de la participación de tetrahidrofolato, una coenzima derivada del ácido fólico que aporta un grupo funcional metilo. Finalmente, el timidilato podrá ser fosforilado por la enzima nucleósido monofosfato sinasa y nucleósido difosfato sinasa y para rendir timina trifosfato. Para la parte de síntesis de proteínas, pues empezamos aquí con la cadena de ADN, que a través de esta enzima que se llama ARN polimerasa se va a empezar a desnaturalizar o a desenrollar la doble hélice para quedar solo una. Y en esta parte viene con las instrucciones de lo que la célula necesita, que puede ser, por ejemplo, una proteína. Va a entrar en esta parte, que estas cositas cafés son el ribosoma, a donde entra la cadena, donde a través de tripletes se va a ir codificando a lo que la célula requiera, que pues puede ser la proteína. Se divide este proceso en tres partes, que es el inicio, donde se está apenas empezando a transcribir para después completar la cadena. Después, elongación, donde se empieza a desplazar el ribosoma, y terminación, donde se le pone como la parte final a la cadena con el último triplete, y es como se marca que esta cadena o proteína, bueno, para que se codifique la proteína, va a estar finalizada. La cadena polipeptídica que sale de la síntesis pasa hacia las chaperonas. La primera chaperona es la HSP70. Son las primeras proteínas en actuar. Estas se unen a la cadena de aminoácidos en formación utilizando la energía de la hidrólisis del ATP y ayuda al plegamiento de la proteína. Si las proteínas no están completamente plegadas, después de ser sintetizadas por los ribosomas, interviene la chaperona SP60. Se introduce dentro del barril y está utilizando la hidrólisis del ATP, y esto hace que la proteína termine su formación. Si aún después de haber pasado por las chaperoninas o HSP60, la proteína saliera mal plegada o defectuosa, tiene que pasar a otro proceso. Ya. Aquí llega a la E1, que es la activadora de la ubiquitina. Después de este procedimiento, de este proceso, la E2 la transporta y al unirse con la E3 sirve para, con la ubiquitina, marcar la proteína que va a estar defectuosa. Las proteínas que al final van a venirse al protosoma. Las proteínas defectuosas que ya fueron marcadas con la ubiquitina pasan acá al proteosoma y tiene esta parte que sirve para identificar esa parte marcada para que pueda degradar solo las proteínas que hayan sido marcadas, que sean defectuosas. Esta parte es la parte de la degradación. Aquí también participa la ubiquitina que está marcada, aquí la elimina y sale degradada la proteína en forma de aminoácidos. Este proceso de degradación es irreversible, ya que solo se podrían usar los aminoácidos si vuelven otra vez hasta el principio, no pueden volver a unirse, nada más aquí.